Sí, señor, para exagerar. Ah, bueno, listo. Entonces, nada, entonces ya sigamos. Si quieren, mientras vamos viendo acá el otro tema, si quieren vayan prendiendo la máquina virtual, donde hemos quedado la clase pasada, ¿cierto? El pfSense, que es el firewall, y prendemos el Windows 7V, que es con el que estamos, digamos, haciendo las pruebas, ¿cierto? Entonces prendemos el pfSense y el Windows 7V. Pues si quieren, como para ir ganando tiempo. Igual, yo también la voy a ir prendiendo acá. Bueno, el siguiente mecanismo de control que se recomienda implementar en las organizaciones son los que se conocen como los IDS, sistemas de detección de intrusiones. ¿Sí? Y básicamente es más o menos eso que estamos representando ahí con la imagen de Neo, de Matrix, y es hacer una inspección profunda de los paquetes. ¿Sí? Inspección profunda de los paquetes, revisarlos uno a uno con el fin de encontrar flujos anómalos de información. Entonces, es más o menos como lo que hace un sniffer, ¿sí? Un Wireshark, por ejemplo. Entonces, un sniffer un, es un mecanismo que nos va a permitir monitorear a bajo nivel la red, ¿cierto? Los protocolos, el tráfico que está viajando por la red. Entonces, lo que hace, o lo que hace un IDS es, va monitoreando a bajo nivel los paquetes y los va comparando contra una lista de ataques conocidos, lo que se conoce como unas firmas. Entonces va comparando el tráfico que está pasando por el IDS contra unas firmas de ataques conocidos. En el momento que haga un match, entonces va, digamos, a generar una alerta. ¿Listo? Más o menos ese es como el funcionamiento de los IDS. Entonces un IDS es un sistema de seguridad que monitorea el tráfico de la red para identificar intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad y el desempeño de un sistema. Se basa en la búsqueda de patrones, que es lo que les digo, las firmas, que impliquen cualquier tipo de actividad sospechosa. Entonces hay muchos tipos de firmas dependiendo de los diferentes tipos de ataques, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se lanza un exploit, entonces es muy probable que ese exploit ya tenga desarrollado una firma. Si es un exploit que es viejito, si es un exploit que es conocido, entonces él nos va a decir, vea, desde tal IP están lanzando un exploit a tal IP. Entonces más o menos así funcionan los IDS. Hay varios tipos de IDS dependiendo de la respuesta. Entonces, ¿cómo va a responder el IDS en el momento que haga match una de esas firmas? Entonces hay IDS o IPS. IDS son sistemas de detección e IPS sistemas de prevención. La diferencia básica es que el IDS, cuando detecta tráfico anómalo, va a generar una alerta. ¿Listo? Y el IPS, cuando detecta tráfico anónimo, no solo genera la alerta, sino que bloquea ese tráfico. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, es un poco más intrusivo, ¿cierto? Porque ya está bloqueando el tráfico. Dependiendo de la ubicación, ¿dónde se ubican los IDS? Bueno, un IDS está compuesto normalmente por un motor, que es el que está correlacionando el tráfico que está llegando para encontrar el tráfico anómalo, y una cosa llaman las sondas. Y una sonda, pues, es donde yo ubico donde yo quiero la porción de tráfico de red que yo quiero inspeccionar. Por ejemplo, la VLAN de servidores. Entonces, ese tráfico que va hacia la VLAN de servidores, a mí me toca que pasarlo primero por el IDS y después lo dejo seguir. ¿Sí? Más o menos es así. Entonces, hay unas sondas que pueden ser sondas
Puede ser tan simple como un puerto en el switch que yo lo pongo en modo monitor y simplemente lo que pase por ese puerto se lo estoy reenviando al IDS. Es como un esquema típico. O hay IDS más avanzados que ya tienen hardware específico y ya tienen sondas específicas en hardware. Entonces ya tienen un dispositivo de hardware que se encarga de recolectar esos datos. Entonces, dependiendo de la ubicación de esas sondas o del IDS como tal, hay varios tipos de IDS. Entonces hay IDS Network IDS, NIDS, son IDS de red. Son los más típicos, son como los que les acabo de mencionar. Básicamente son sondas que se ubican en diferentes segmentos de red, van recolectando información, se lo envían al motor, el motor la procesa y si detecta algo anómalo genera una alerta. Host IDS son IDS basados en software. Normalmente se ubican directamente en la estación. Es como decir, el servidor, entonces yo a ese servidor le instalo una aplicación especial que sería el host IDS. Está recolectando información, se la está enviando al motor y el motor la está correlacionando. Pero no son de red, sino que ya son en los dispositivos finales. Y WIDS son Wireless IDS. Yo puedo tener IDS a nivel de redes Wi-Fi. Entonces son como unos access point especial que se ubican y están monitoreando el espectro electromagnético con el fin de buscar tráfico anómalo. Entonces cuando, por ejemplo, yo tengo mi red que se llama, mi red Wi-Fi que se llama red corporativa, por decir algo, o humanizales. Ese Wireless IDS ya conoce la infraestructura de la red inalámbrica. Entonces él está monitoreando el espectro y cuando va a detectar, por ejemplo, cuando alguien me crea una red inalámbrica falsa. ¿Sí? Me crea otra red que se llama Humanizales, que no es la red de la universidad, pero que tiene el objetivo de confundir a las personas para que se conecten a esa red y robarle sus credenciales. ¿Sí? O está monitoreando el espectro para ver, por ejemplo, cuando se están haciendo ataques de fuerza bruta, cuando no se sabe cuál es la clave y empiezan a probar y probar claves para tratar de detectarla a través de un software especial. Sí, hay un software especial que trata de romper las claves de las redes inalámbricas. Entonces, cuando se utiliza este tipo de software, lo que se hace es un ataque de fuerza bruta, ¿sí? Para tratar de craquear la clave de la Wi-Fi. Eh, entonces, estos wireless IDS son capaces de detectar ese tráfico anómalo. ¿Sí? En realidad, hay muchas firmas para muchas cosas: para malware, para ataques de negación de servicios, para ataques de fuerza bruta, para ataques de explotación de vulnerabilidades, para ataques de escaneo de puertos. Y, y si el wireless, perdón, si el IDS tiene esas firmas activas y actualizadas, pues me va a estar generando constantemente alertas. Como les había mencionado, y bueno, nos toca empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿ustedes qué creerían que es más recomendable? Implementar sistemas IDS, sistemas de detección de intrusos, o sistemas IPS, sistemas de prevención de intrusos. ¿Qué creen que sea más óptimo en una organización? Pues yo creo que es más óptimo prevención. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, profe. sí. Listo, sí. La ventaja del IPS, pues es que no solamente me detecta cosas raras, sino que de una vez las va, digamos, va reseteando esas sesiones o va cortando esas conexiones, ¿cierto? Entonces no permite que se establezca el flujo. O no permite que se establezca el ataque, pues si es un ataque. Y el IDS simplemente está monitorizando y está mandando alertas. En realidad, lo que más se utiliza son los IDS, ¿sí? Más que los IPS. Pero Pero eso se da, profe, por a nivel, digamos, comercial, pues digamos como por el costo
o por digamos, porque sí, o sea, en efecto yo también, por ejemplo, la empresa solamente, creo que únicamente hay IDS, porque solamente mandan alerta, entonces alerta, y entonces ya el de infraestructura tiene que ir a revisar que efectivamente pasó algo, pero no sé si eso sea un tema de costos. Es una de las causales. El costo, en realidad los IPS son mucho más costosos. Y el costo va asociado a que va a necesitar un hardware mucho más poderoso, ¿sí? Porque en este tipo de, digamos, de configuraciones, el IPS va a tener que estar interceptando todo el tráfico, ¿cierto? Para poder cortarlo. Cuando detecta un ataque, para que lo pueda cortar, él tiene que estar prácticamente en la mitad, ¿cierto? El IDS no, el IDS puede ser un servidorcito que nosotros pongamos y que simplemente le estemos mandando una copia al tráfico, no tiene que ser en tiempo real, o sea, no tiene que ser en medio de la conexión. Entonces es muchísimo más costoso implementar un IDS. Adicional de eso, se va a producir muchos falsos positivos. Sí, un falso positivo es cuando el IDS detecta que hubo un ataque y en realidad no es un ataque, ¿cierto? En realidad puede ser alguien pues puede ser alguien tan sencillo como escanear la red con un Nmap para sacar la topología de la red, que es algo habitual que realizan los administradores de red. Entonces él puede llegar a detectar eso como un ataque y me puede empezar a bloquear tráfico, ¿sí? Entonces es otra de las causales, que hay que afinarlo muy bien, ¿sí? Normalmente, ¿qué se recomienda? Normalmente se recomienda, pues si se tienen los recursos, poner el IPS, pero en primera instancia ponerlo en modo IDS, ¿sí? Sistema de detección. Entonces, lo que debemos hacer es afinar ese IDS para que no nos genere falsos positivos. Afinar el IDS es, qué sé yo, por ejemplo, en esta VLAN tengo únicamente servidores Linux, entonces yo debería de aplicar las firmas asociadas a mi infraestructura. O por ejemplo, yo sé que todos mis switches son Cisco, entonces yo le voy a activar las firmas asociadas a Cisco. Y no debería activarle las firmas asociadas a eh, Juniper o Huawei, porque entonces se me empiezan a producir falsos positivos. Entonces eso tiene que estar muy bien afinado. En el momento que ya lo tengamos bien afinado, bueno, también hay IDS que aprenden. ¿Sí? Yo los puedo poner a monitorear y él aprende el comportamiento típico de la red. Entonces, por ejemplo, él sabe que a las 11 de la noche no es habitual que alguien se esté conectando por SSH a un servidor de producción. ¿Sí? Entonces, eso él lo aprendió, que no es normal que eso pase. Cuando ya lo pongo en producción, si llega a producirse eso, él va a generar una alerta, va a decir, ve, esto no es habitual en el tiempo que yo inspeccioné la red, esto no era habitual que se conectaran a estas horas a este servidor, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esos sistemas IS son bien interesantes, pero hay que, digamos, no es tan simple como lo instalo y lo pongo y ya. No, hay que afinarlos, hay que saberlos, hay que cacharrearlos, hay muchos fabricantes, hay también soluciones en software libre, pero la clave ahí está en afinarlos. Cuando ya está bien afinado, ahí sí yo lo podría pasar a IPS, ¿sí? Para evitar que se me generen falsos positivos. Obviamente son más costosos los IPS, obviamente necesitan más hardware. Y, pero una vez ya están afinados, pues generalmente funcionan muy bien. Son un complemento muy bueno a los firewalls. Este es un ejemplo muy sencillo donde tengo el firewall y tengo el IDS. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la ubicación óptima del IDS? ¿Antes del firewall o después del firewall? Pues, Yo eh, digo que antes. an- Antes. ¿Quién dice que después? O todos estamos de acuerdo que antes. Después. Pues yo diría que después, porque de pronto antes del firewall,
puede ser manipulable, ¿no? Antes del firewall puede ser manipulable. Yo diría que después, porque la vulnerabilidad puede llegar hasta el firewall. Y si pasa después del firewall, ya puede afectar toda nuestra red interna. Exacto, el firewall sería como un primer filtro. Sí, sí. Digamos que la recomendación es ponerlo en este escenario, pues sería ponerlo después del firewall. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues el firewall lo que me hace es que me abre o me cierra puertos, ¿cierto? Y entonces, si yo pongo el IDS antes, ¿qué va a pasar? Que se me va a llenar de muchos falsos positivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejercicio que hacíamos la clase pasada, nosotros dijimos, no, para ese servidor únicamente necesitamos el puerto 21. ¿Listo? Entonces, el firewall únicamente me dejará pasar paquetes que vayan por el puerto 21. ¿Qué pasa? Pues que lo ideal es inspeccionar a profundidad esos paquetes para que por ese puerto 21 no se me meta algún bicho raro, ¿cierto? No se me meta un malware, o no se me meta un ataque de negación de servicios, o no me haga un ataque de fuerza bruta para encontrar el password. ¿Sí? Pero ya está muy específicamente al puerto 21, porque el resto de puertos, los otros 65.534 puertos, ya están bloqueados en el firewall. ¿Sí? Entonces el IDS se va a concentrar específicamente en ese firewall, en ese tráfico, perdón, del puerto 21, que es eventualmente lo que nos podrían llegar a atacar. Si lo pongo antes, pues va a empezar a tener muchos falsos positivos, va a empezar a recibir cosas en el puerto 80, pero resulta que en el puerto 80 yo no tengo nada, porque no tengo nada publicado en ese puerto. Entonces, entre más específico sea el análisis del IDS, pues va a ser mejor. No quiere decir que si lo pongo antes no funcione, no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que se me va a saturar mucho el procesamiento, porque él va a tener que inspeccionar muchos paquetes que a la final no son nada, porque a la final el firewall los tiene bloqueados. ¿Sí? Una analogía que yo les pongo normalmente es, acá tenemos un conjunto cerrado de casas, ¿cierto? Bueno, supongamos que estos son casas. Listo, este es un conjunto cerrado. Entonces normalmente los conjuntos cerrados que tienen, pues tienen un sellamiento. ¿Listo? Y acá pues habrá una portería. ¿Sí? Acá hay una portería, que es donde tenemos acá la vara, pues, y cada vez que llega alguien, pues se sube o se abre si esa persona es de adentro del conjunto. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esto sería el análogo a un firewall, ¿cierto? Tengo todo sellado, únicamente dejo entrar personas o vehículos por acá, ¿sí? Que digamos sería el sitio que donde yo controlo el tráfico, ¿sí? Entonces, de forma análoga, este sellamiento, ¿qué sería? Sería el firewall, ¿cierto? Con la portería, pues sería el firewall. Esta portería sería el puerto o los puertos que yo publico, que es por donde yo voy a permitir que entre, para que no me entren por todos lados. ¿Listo? Eso sería el análogo de un firewall. Pero ¿qué pasa? Si yo adicional a ese sellamiento voy a poner acá un vigilante, ese vigilante va a tener lista en mano las placas de todos los vehículos de los propietarios de estas casas, y va a tener un teléfono para llamar a cada una de estas casas a preguntar si sí o no deja entrar a X o Y persona, que es lo habitual, ¿cierto? Este vigilante sería el análogo de ¿qué? De nuestro sistema de detección de intrusos, ¿cierto? De nuestro IDS. Entonces él va a inspeccionar un poquito más a profundidad lo que está pasando por el firewall. Lo va a comparar con una base de datos que él tiene. En este caso sería base de datos de cédulas, base de datos de placas de vehículos, pero es una base de datos conocida, ¿cierto? En el caso de los IDS sería una base de datos de ataques, de malware, de virus, de troyanos, de
de negación de servicio, de herramientas de hacking. Entonces él lo va a comparar con su base de datos y con base en esa información lo deja o no lo deja pasar. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos cómo funciona el IDS? Sí, señor. ¿Listo? ¿Y qué pasa? A este conjunto cerrado le vamos a agregar por acá unos parqueaderos de visitantes. ¿Listo? Estos parqueaderos de visitantes, ¿qué serían según lo que nosotros hemos visto? ¿Cuál sería la analogía con estos parqueaderos de visitantes? Los puertos. No. Posibles atacantes. ¿Cómo? Posibles atacantes no. No. Sesiones. No. No, tampoco. Estos son parqueaderos de visitantes. Hacen parte de mi conjunto, ¿cierto? Pero están en la parte de afuera. Es un servicio que yo presto no solamente para mis residentes, sino para cualquiera del exterior. Ingreso de invitados será. Sería el análogo a lo que vimos la clase pasada, que es la DMZ. ¿Cierto? Entonces la DMZ es una zona en donde yo ofrezco servicios al exterior, ¿cierto? Habíamos dicho, mi red interna yo la protejo, pero sí o sí tengo que publicar servicios porque yo necesito comunicarme con gente de afuera. ¿Sí? Entonces es más o menos, es una zona en donde se presta un servicio no solamente para mi gente interna, sino para cualquiera. Cualquiera del exterior puede ver mi página web. ¿Listo? Entonces por eso yo lo pongo afuerita. Porque como es un servicio para cualquiera, yo no sé si acá puede llegar alguien malo, ¿cierto? Puede llegar un atacante. Entonces si yo pusiera esta DMZ acá adentro, esos parqueaderos, un ejemplo, para visitantes acá adentro, pues como ahí puede llegar cualquiera de afuera, pues sería mucho más riesgoso, ¿cierto? Porque ya sería más fácil que esta persona que ya logró entrar y ya está dentro de mi empresa, pues pueda hacer algo malo en mis clientes internos o en mis servidores internos. Entonces por eso los servicios públicos que se prestan hacia el exterior, hacia cualquier persona, en este caso sería internet, la analogía, pues deberían estar en una zona aparte de mi red interna. ¿Listo? Más o menos sería la analogía, ¿cierto? Entonces tenemos el firewall me protege mis servicios internos. La portería es donde yo defino quién entra y quién no, qué puertos hay abiertos y quién no. El portero que me está haciendo una inspección profunda de quién pasa por acá sería el IDS, y la zona externa de los parqueaderos externos sería la DMZ, donde yo publico servicios para el uso general. Profe, una pregunta. Es decir, que el IDS tendría la capacidad de ver todas las acciones que se vayan ejecutando en el DMZ. El IDS tendría que, perdón. Que si el IDS tendría la capacidad de ir viendo también todas las acciones que se realicen en la DMZ. Depende de donde yo ubique las ondas, ¿sí? Es posible, si yo en la DMZ tengo, sí, mejor dicho, normalmente sí se hace. Yo ubico una sonda del IDS en la DMZ para estar monitorizando el tráfico que está llegando de afuera hacia la DMZ. Normalmente ubico una sonda del IDS en mi VLAN de servidores para monitorizar el tráfico interno. Normalmente ubico una sonda del IDS en la Wi-Fi para monitorizar la Wi-Fi. Y depende, yo puedo tener muchas sondas distribuidas en mi red. Por ejemplo, tengo la oficina del gerente por allá en el cuarto piso, y hay un switchecito que está en el cuarto piso donde está el gerente, donde está la secretaría de gerencia, y entonces para mí eso es algo importante. Entonces yo podría poner una sonda ya en el cuarto piso donde está el switch donde está conectado el gerente. ¿Sí? Entonces
Yo ubico las ondas donde crea que las necesite. Una cosa que normalmente se inspecciona son los servidores, ¿cierto? Las DMZ, porque ahí tengo las conexiones VPN, por ejemplo, porque ahí estoy recibiendo gente de afuera. Recuerden que hemos dicho que esto es seguridad perimetral y que un perímetro es una zona donde yo expongo mi red a un tercero, donde yo me conecto con algo que no administro al 100%. Entonces, como buena práctica, donde haya un perímetro debería de tener una sonda de IDS. Pero bueno, eso ya depende de cada empresa. Puede que sea una empresa pequeña que solo tenga un IDS. Entonces, si solo tengo un IDS, pues lo voy a poner en la conexión así como lo estamos mostrando ahí, que es por donde probablemente lleguen la mayor cantidad de ataques externos, que sería internet. Entonces lo pongo detrás del firewall. Pero si tengo muchas ondas, pues lo ideal sería repartirlas en puntos críticos de la red. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, como les decía, hay soluciones de software libre y soluciones comerciales para temas de IDS. Estos son algunos. Sourcefire, que en realidad ya cambió el nombre. Se llama... bueno, se me da, pero ya cambió el nombre porque es propiedad de Cisco. Y bueno, es una solución muy buena. En realidad es muy buena IDS. Trend Micro tiene una solución que se llama Tipping Point, que también es muy buena. Y bueno, McAfee también tiene una solución de IDS. HP también tiene una solución de IDS. Bueno, son las que yo conozco, pero hay muchas más fabricantes. O sea, Fortinet también tiene su solución de IDS. Aruba tiene su solución de IDS. Casi que la mayoría de fabricantes de firewalls tienen soluciones de IDS. Estas son muy específicas. Estas, por ejemplo, Sourcefire y Tipping Point son muy específicas. O sea, no tienen una solución de firewall asociada. ¿Sí? O sea, venden aparte el IDS y bueno, lo que hablábamos la clase pasada. Puede que sea simplemente una solución de UTM que implemente ambas funcionalidades en un mismo dispositivo, o pueden ser soluciones aparte. Como soluciones de software libre, pues está el muy conocido Snore, que tal vez ya lo hayan trabajado. Snore es muy bueno, mantiene muy actualizado, es el más común a nivel de comunidad de software libre, se implementa muy fácil y funciona muy bien. Suricata también es muy bueno, son los dos más comunes, Snore y Suricata. Bueno, yo los he trabajado los dos y los dos funcionan bien. Ahorita hacemos un laboratorio con Snore, que es muy sencillo. Les había mencionado que una de las cosas que uno evalúa pues es el cuadrante de Gartner. Este es el cuadrante de Gartner del segundo semestre del 2018. Ya habría que actualizarlo. No sé si haya cambiado, pero bueno, acá nos dice que los principales pues son esos que les mostré: la solución de Cisco, la solución de Trend Micro y la solución de McAfee. Snore es la más conocida open source, es multiplataforma, es muy flexible, muy liviano, es muy eficiente. De hecho, muchas soluciones comerciales se apoyan en el motor de Snore, y lo que hacen es que Snore simplemente es un motor. Él no tiene una interfaz gráfica, él no tiene digamos, algo que me genere alertas de forma visual o una GUI, no. Snore es el motor como tal. Entonces muchas veces lo que hacen algunas soluciones es que cogen ese motor de Snore y lo ponen bonito, le ponen una GUI, lo ponen... Y bueno, sí, también hay software libre complementario a Snore. Yo puedo instalar un motor de Snore por debajo y lo complemento con alguna otra solución de software libre. Sí, Snore es el motor básicamente.
Es un IDS de red, Network IDS, controla los paquetes que atraviesan la red en la cual se ha instalado, y esos paquetes son analizados y es posible determinar qué acciones se llevarán a cabo a partir de reglas. ¿Listo? A ver, no sé si de pronto, como para hacer claridad, acá en este escenario, pues yo podría, vamos a rayar esto un poquito. Listo, digamos, vamos a decir que esto es un snor, ¿cierto? Este IDS, ¿sí? Tan sencillo como yo tener un servidor, ¿sí? A ese servidor le pongo 2 tarjetas de red. Listo. La primera tarjeta que sale del firewall la pego a la entrada de snor, y la segunda pues la dejo pasar, ¿sí? Y ese sería nuestro sistema de IDS. Entonces el tráfico que viene pasa primero por el motor de snor, él lo examina, verifica que no venga nada raro y lo deja pasar. Eso es más o menos una sonda de un IDS, ¿sí? Es una cajita con 2 tarjetas de red, entra y sale, pasa por el motor, lo examina y lo deja pasar, ¿sí? Esa es una implementación típica. Otra implementación típica pues sería yo acá poner un switch, ¿sí? Pongo acá un switch, listo, normal. Acá estarían las 3 conexiones del switch. Este sería snor, y lo que haría sería que acá en este switch, en esta interfaz del switch, le habilito lo que se conoce como el port mirror. Listo, y el port mirror lo que hace es me replica todo lo que entra por este puerto, lo estoy replicando acá. Sí, es como un espejo, por eso se llama port mirror. Y bueno, entonces en este escenario pues no necesitaría 2 tarjetas de red. No, si me falla el snor, no se me cae toda mi red, ¿cierto? Que es uno de los problemas cuando está implementado así de forma tan intrusiva. Y esto sería otro tipo de implementación de un sensor de IDS, utilizando un switch y port mirror, o utilizando 2 tarjetas de red y simplemente intersecciono el tráfico. Esto se debería hacer por cada uno de los segmentos de red que yo quiero examinar. Entonces cada uno de los sensores va a tener un esquema similar. Listo, bueno, como para que quede un poquito más claro cómo funciona. Buenas prácticas a nivel de IDS: guardar los registros de los eventos en un backup. Entonces, bueno, yo podría hacer esto, y es cuando me detecta tráfico anómalo, me guarde ese tráfico en un archivo backup, ¿cierto? Un archivo backup es un archivo de tráfico como lo que uno captura con Wireshark. Entonces yo tendría una copia bit a bit del tráfico que está pasando por la red, y luego, si necesito, simplemente voy y busco, bueno, en esta fecha, en esta hora exacta, qué fue lo que pasó, abro el archivo, lo analizo con cualquier software de análisis de tráfico, y bueno, ahí tendría una copia de lo que pasó en ese momento. Entonces es muy bueno. ¿Qué pasa? Que me consume muchos recursos. Tengo que tener mucho hardware, como les decía, mucho un disco duro para almacenar eso, y sobre todo, bueno, recursos de procesamiento. Comunicación a través de la red de gestión. Habíamos dicho que se debería crear una VLAN exclusiva para la gestión de los dispositivos de red.
Entonces, esa comunicación entre los sensores y el motor debería hacerse a través de esa VLAN para no afectar el tráfico de operación. Hacer monitoreo del tráfico inter-VLANs, nada, muchos de los ataques son ataques internos, ¿cierto? Entonces es una buena práctica examinar el tráfico interno. Inter-VLAN quiere decir el tráfico entre las VLANs internas. Entonces, por ejemplo, tengo la VLAN de gestión humana y tengo la VLAN de financiera. Puede darse el caso de que alguien de gestión humana quiera entrar a un computador de finanzas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no examino ese tráfico, no me daría cuenta de que eso está pasando. Utilizar diferentes fabricantes, bueno, esto sería en el caso hipotético que tenemos mucha plata y que tenemos varias soluciones de IDS. Entonces es bueno, bueno, acá pongo un Snore, acá pongo un Surefire de Cisco, acá pongo un Tipping Point, pues sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en las firmas que maneja un fabricante puede que no sean las mismas que maneje otro. Entonces puede que un ataque me lo detecte Cisco, pero no me lo detecte Tipping Point, o viceversa. ¿Sí? Entonces, en ese caso hipotético, vuelvo y digo, es una buena práctica. Analizar tráfico entrante y saliente. Poner inspección en ambos sentidos, ¿cierto? Porque puede ser que me estén atacando de internet, pero puede también ser que desde una conexión interna hagan clic en algo raro, entonces sea tráfico saliente, ¿cierto? Un phishing o algo. Tráfico saliente también lo debo inspeccionar. Y ojo con los falsos positivos, lo que les mencionaba ahora. Hay que afinarlo muy bien, porque seguramente si lo sacamos de la caja y lo ponemos, va a empezar a generar muchos falsos positivos. Y cuando se empiezan a generar muchos falsos positivos, lo que pasa normalmente es que ya uno le deja de poner atención. Entonces la solución deja de tener valor. ¿Sí? Cuando empiezan a llegar muchos falsos positivos y uno dice, no, eso no funciona bien. Entonces no se le presta atención. Lo ideal es que en realidad cuando me genere una alerta es porque en realidad está pasando algo. ¿Sí? Las soluciones de IDS son, digamos, en temas de seguridad, de lo más costoso que hay. ¿Listo? Si se fuera a comprar, adquirir una solución de IDS, es mucho más caro que el firewall, por ejemplo. ¿Sí? Un firewall típico puede valer, bueno, es muy variable, ¿cierto? Pero puede estar del orden de los 60 millones de pesos, una cosa así. Una solución de IDS buena puede estar del orden de los 400 millones, 300 millones, dependiendo del tipo de sondas, de la cantidad de sondas, del tipo de hardware, de la cantidad de tráfico. Normalmente se tiene que hacer un estudio muy detallado del tráfico de la red para dimensionar el tipo de IDS que necesita. Cuáles son los picos en megabits por segundo o en gigabits por segundo de mi red, para yo con base en eso determinar el tipo de IDS que se necesita. Entonces es muy variable, ¿sí? Pero generalmente son costosas. Pues estamos hablando de entornos corporativos, ¿cierto? Muy probable que una pyme pues no necesite un IDS o simplemente sea una sola sonda con un Snore de software libre y bueno, la solución valió 5 millones de pesos. Pero en un entorno más corporativo seguramente pues va a ser mucho más costoso. Listo, hagamos el laboratorio 6, que sería IDS. Entonces, para hacerlo rápido, nos vamos a basar en la misma topología que teníamos, que es muy similar a lo que vimos en la imagencita que mostramos, ¿cierto? Que tenemos un servidor y un firewall. Lo que vamos a hacer es, en la mitad vamos a poner el IDS, lo vamos a habilitar dentro del mismo firewall, ¿cierto? Entonces sería una solución más de UTM que este sería el laboratorio 6. Entonces tenemos el firewall. Voy a prender el Windows. La máquina que estamos utilizando era el Windows 7V. Recuerden que esa máquina virtual debería de tener la interfaz de red en la BMN2.
Profe, una preguntita, disculpe. ¿Dónde puedo ver las máquinas que crea? Que yo pues abrí el VM, pues Virtual Machine Web y no me apareció ninguna. Pero claro, si desapareció. No, pues le tendría que decir acá abrir, o sea, no le aparecen acá, le dice abrir y donde usted las haya guardado, pues No les en la otra del SPF no, pues no hay que configurar nada, si no me acuerdo. no, del PFSense no, Listo, listo. solamente es prenderla. Listo. Y en la Windows 7 hay que verificar que la tarjeta de red esté en la BMN 2. Network Adapter, Settings, Eh, que esté en la BMN 2. Y bueno, yo la desconecto y la conecto. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, si ya estamos acá, recuerden que el password es Windows 1, creo, o Windows 2. Windows 2 con la W mayúscula. Acá le decimos conectar y minimizamos, porque este es el servidor, ¿cierto? Ese es el FTP. Y si todo está bien, deberíamos poder ingresar al firewall. Con la IP 192.168, creo que era 222.1, la que le hemos puesto, sí. El usuario era admin y la contraseña que yo le puse era pfsense 123. Probablemente la de ustedes sea diferente. Eso depende cuando lo instalamos, cómo lo hayan configurado. Si vamos ahí, Profe, no, pero a mí me aparece que sin internet. la vez pasada sí había configurado esto, pues sí había logrado hacer el laboratorio. Sí, sí, claro. Entonces es que hoy ya como que de cero todo, yo no sé esa máquina qué le pasó. Entonces no sé si de pronto puede hacer eso. Pero esta sí la tiene así. No, pero esta me tocó otra vez volver a instalar. Ah, Porque pues necesitamos que esta esté así para poder que... Porque este es el... De hecho, cuando yo me conecto a esta IP, en realidad me estoy conectando a esta máquina, ¿cierto? señor. Profe, disculpe, ¿cuál es el usuario del PFSense? Admin. Listo, profe, gracias. El usuario admin y la contraseña pfsense, la P mayúscula 123. Ese fue el que yo usé, pero es probable que usted de pronto acá lo tenga diferente. Si se me borraron las máquinas, pero no. O de pronto si usted le dice abrir, de pronto es que no la está buscando en el sitio que la guardó, ¿no? Porque eso pues no, normalmente no tendría por qué borrarse.
Pues sí, normalmente queda como la lista a la izquierda, yo no sé por qué. Pero si no, le puedes decir abrir y Sí. va y la busca, pero pues habría que saber exactamente dónde la guardó. Creo que, Ah, ya, creo que ya. de pronto Sí. quedan mis documentos, por defecto creo que quedan mis documentos. Yo, yo siempre creo una carpetica de máquinas virtuales, entonces ahí la tengo acá en Virtual Machines. Pero si la dejo por defecto puede que esté en otro lado. La guardé por ahí, Profe, disculpe, Ah, ese, sí, correcto. ese PF Sense no me está logueando. ¿Hay alguna forma de reiniciarle la contraseña por si de pronto le estoy ingresando la que Sí, no es? sí, acá. Si quieres se devuelve acá. Sí, señor. Y la opción 3 dice Reset Web Configuration Password. Listo, profe. ¿Es necesario reiniciar la máquina virtual del Windows o no? No, Eh, acá le dice la opción 3 y ahí supongo que le dice que ingrese la nueva contraseña y ya. Listo, profe. Ah, listo, pero ya encontré eso del PFSense. A ver, ¿dónde había guardado eso? Listo, listo. Entonces la cosa es que no me está cogiendo como el internet en el Windows 7V. Tiene que prender primero el PFSense y que quede acá así como lo tengo ahí en pantalla. Ahí sí ya le debería coger el internet. Ya. Porque recuerde que nosotros configuramos una regla que le da internet a ese Windows. Pero la regla Sí, está en sí. el firewall. Entonces si el firewall está apagado, nada, no hay internet. Vale. Los demás cómo van, ¿sí? Profe, siéndole sincero, me va a tocar ver video luego porque tengo aquí las máquinas down, pero luego me atrasaré, aquí voy viendo. Bueno, Profe, a mí no me quiere ingresar a la IP del PF Sense. Es la que me muestra ahí la máquina virtual, ¿cierto? La eh, 222.1. sí. No, no me quiere dar, profe. Y ya Ya le configuré el VM a la verifique, Windows. verifique en el Windows qué IP tiene. ¿Sí? El Windows debería tener una IP de ese mismo segmento. 192, 128, 222. Listo, pues ya va a mirar. Verifique que esté en la VMnet 2. Sí, en teoría, si el laboratorio pasado lo hicieron, pues deberíamos todos de estar acá porque no hemos hecho nada. Ah, es que yo el pasado creo que lo puse fue en 12. Yo creo que es por eso, claro. No, yo no creo que sea, pues, es que las dos creo que deben estar en la misma, VM. Sí, el sí, mismo deben estar en la sí, misma VM, sí. Sí, No exacto. necesariamente es la 2 pues. Yo estoy usando la 2 pero si usted tiene la 4 lo importante es que ambas Sí, estén en la 4. claro. Pablo, ¿cómo va? Y Jonathan. Muy bien, voy ahí con usted. Profe, qué pena con usted, un favor. ¿Sí? ¿Habría forma de que me explicara cómo se reinicia con la opción 3? Miremos, pues la verdad no lo he hecho, pero miremos. Listo, profe, gracias. Acá, Sí, señor, es correcto. ahí dice la opción 3, resetear el password de la configuración web. Entonces démosle la opción 3. Sí, le decimos que es yes. Nos pide privilegios. El password por defecto, el usuario por defecto es admin. Ya, en teoría ya lo reseteó. Entonces ya sería cuestión de venir acá. Le voy a dar F5, me debería volver a pedir el password. Miren que acá ya me salió que el password por defecto está. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cierro la sesión,
y vuelvo y me ingreso, ya me queda poner password por defecto. El password por defecto es admin pfsense, así. Sí, Edison. Mira lo raro, se queda logueando. Lo mismo me pasaba con el password que tenía configurado. O sea, se queda ahí logueando y después no conecta. ¿Lo está haciendo con el Firefox? Es correcto, sí, señor. ¿Y la clase pasada sí le ha funcionado bien? Sí, yo hice todos los laboratorios bien y ahorita me está pasando lo mismo antes de reiniciarla. Yo me acordaba de la contraseña porque yo la tenía anotada, Sí. pero se queda conectando, no conecta. Si usted le hace ping a esa IP 222, ¿cómo era? 222.1, que no sea problema de conectividad. Sí, profe, sí hace pin bien. No se pierde ningún paquete. Está haciendo pin bien a esa IP. ¿Y ya probó cerrar y abrir el navegador otra vez? No, 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 señor, eso no lo he hecho. Pues él me pidió, lo raro, cuando inicié la máquina virtual, él me pidió que la reiniciara. ¿El Windows? Sí, me pidió que reiniciara el Windows. Y lo reinició. No, no, no lo he reiniciado. Bueno, si quiere reinicia el navegador y si no reinicia el Windows. De pronto fue que la vez pasada usted no la apagó. Simplemente cerró el VMware y no apagó la máquina virtual y de pronto, por eso. Listo, profe. Ya le cuento si alguna cosa. Muchas gracias. Bueno. Pues yo ya ahí con usted. Yo también, Listo, profe, ya voy Daniel. ahí. Gracias. ¿Quién más me falta? Humberto, Jacobo, Jonathan, Steven, no me dijo. Profe, yo voy bien. Profe, acá yo también voy bien, pero una pregunta. Yo cuando inicié la máquina virtual, algo muy casual, y es de que no tengo instalado el FTP en el Windows 7V. No sé si con el WinSSP lo puedo hacer o lo tengo que instalar. El, el FTP. ¿Y la vez pasada no hizo ese laboratorio? ¿O cómo hicimos la vez pasada? Sí, sí, señor, pero en estos momentos el Windows 7V no tiene el FTP instalado, la conexión que usted inició, el FTP server. Sí, si le hice buscar acá, si le hice Faisila, ¿no? No, Dele buscar Faisila, a ver si está instalado, de pronto no arrancó. Porque si no, es... no, ¿No? no, señor, no lo tengo instalado. Aquí en el Windows 7V no lo tengo instalado. ¿O será que ¿Prosigue? abrió fue el otro Windows? No. ¿No? Estoy acá confirmando que es el 7V. Con este fondo, este mismo fondo y todo. Sí, señor. Y ya inicié el PFDens. Voy ahí con usted, lo único que no me inició fue el FTP server. Bueno, pues creería que no tiene problema. Listo. Cualquier cosa, entonces ahí estoy pendiente, Listo. listo. Bueno, vamos a hacerlo muy rápidamente. Es muy sencillo. Simplemente vamos a descargar el paquete Snor. Simplemente le decimos, venimos acá a Sistema, Package Manager. Sí. Acá me dice paquetes instalados, no hemos instalado nada. Y paquetes disponibles. Entonces vamos a paquetes disponibles y simplemente le decimos Snor. Listo, que nos busque lo que tenga que ver con Snor. Acá está el paquetico. Simplemente le decimos instalar. Confirmar. Y ya, eso es todo. Esperar que lo instale. Entonces, sobre ese mismo firewall vamos a poner esa funcionalidad. Entonces ahí ya lo estamos viendo un UTM, ¿cierto? Le estamos poniendo otras funcionalidades. No solo firewall, sino que le vamos a poner IDS.
Listo, entonces lo repito otra vez. Vienen a System, administrador de paquetes, paquetes disponibles, buscan Snort. Profe, ¿lo puede volver a hacer, por favor? Disculpe. System, administrador de paquetes. Paquetes instalados, no tenemos nada. O bueno, ya me aparece Snort porque ya lo instaló. Sí, pero normalmente no aparece nada. Paquetes disponibles, me aparecen todos los paquetes que yo le puedo instalar a esta versión de pfSense. Tiene muchas cosas. Entonces vamos a buscar Snort, que es el que necesitamos. Decimos search y acá nos debería aparecer este. Simplemente lo seleccionamos y le decimos instalar. Listo, como acá ya me instaló, pues entonces ya me aparece acá instalados. Listo. Vamos ahí. Está instalando, profe. Está instalando, ¿no? ¿Listos? Sí, señor. Bueno, él nos va a solicitar un código, ¿sí? Ese código lo sacamos de la página de Snort. ¿Listo? Es como decir, recuerden que el IDS funciona en base a una firma de ataques conocidos. Entonces yo tendría que descargarme esa base de datos con los ataques. Para yo descargarme esa base de datos, pues me tengo que registrar en la página de Snort. Entonces nada, puede ser desde la máquina real, pues desde la máquina física. Podemos ingresar a Snort. A la página de Snort, que es snort.org. Y nos logueamos. Entonces le dicen acá sign. Si nunca se han registrado acá, entonces habría que registrarnos. ¿Cómo nos registramos? Acá donde dice Sync Up. Que necesitan un correo y ya. Puede ser un correo que creen temporal solamente. O puede ser un correo, pues puede ser el correo real, no tiene problema. Entonces se loguean. ¿Listo? Bien sea con una cuenta, si tienen un correo, si ya antes se han registrado, bueno. O si no, simplemente crean uno nuevo. Lo más seguro es que toque crear uno nuevo, entonces por acá por sí.
yo como ya tenía el, la cuenta creada, pues simplemente me logueo. Listo, entonces crean la cuenta y se loguean. Acá les debería aparecer el usuario o el correo electrónico con el cual se loguearon. Ahí en el chat les puse la página, pero bueno, pues es muy sencillo. Listo, ya se pudieron loguear en la página de Snor. Sí, señor, ahí voy. Señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, simplemente le dan clic acá encima al correo de ustedes y vamos a la segunda opción donde dice OINCode. Este sería el código que necesitamos. Entonces simplemente lo copiamos. Listo, este es el código mediante el cual vamos a descargar. Voy a decirle regenerar. Copian ese código. Es el código, es como decir la licencia. ¿Listo? Una pregunta, hay que confirmar como la creación de la cuenta en el correo. Sí, compañero, Sí. en Hotmail se me demoró un ratico, pero con Gmail llega ahí mismo. Listo, entonces copiamos este código, vamos nuevamente a la máquina virtual donde estamos configurando el firewall. ¿Sí? Y bueno, vamos a habilitar ese servicio. Entonces, venimos a servicios, Snort. ¿Sí? Servicios, Snort. Le decimos adicionar. Vamos a agregar. Simplemente verificamos que esté chuleadito. ¿Sí? Habilitamos esa interfaz. Bueno, perdón, ese servicio. Y le decimos guardar. ¿Sí? Entonces ya nos queda habilitado.
para que él inspeccione el tráfico. Ahí ya lo está inspeccionando, pero no tiene la base de datos para comparar. Entonces le vamos a dar en Global Settings y habilitamos donde dice BRT Snort Enable. ¿Sí? Entonces vean que simplemente le estamos diciendo que descargue las reglas de Snort, ¿cierto? Acá. Disculpe, antes de eso, ¿qué más habilitó? Nada, Service, Snort, ¿sí? Acá no me aparecía nada, en Snort Interface no aparecía nada, le di adicionar, ¿sí? Dejé todo por defecto y le dije guardar. Listo, pues. Simplemente para habilitar que él examine lo que llegue de internet, ¿cierto? Correcto. De hecho yo lo podría habilitar en ambas interfaces, en la WAN y en la LAN. Ahí estaría examinando lo que entra y también lo que sale hacia internet, ¿cierto? Que es lo que habíamos dicho que era recomendable, tener el tráfico en ambos sentidos. Pero bueno, acá para el laboratorio, pues con una que habilitemos es suficiente. Luego, después de que ya nos quede habilitada, pues nos debe quedar así. Pero hay que decirle contra qué va a comparar el tráfico para que detecte los ataques. Entonces le decimos que vamos a compararlo contra la base de datos de reglas de Snort. Entonces chuleamos esta opción y acá pegamos el código que copiamos ahora. Pero puede repetir rápidamente esos pasos ahí en esta parte, qué pena. Es que no me da para confirmar esa cosa en Snort. Pero ya. Sí, sí, señor, ya tengo el código copiado. Listo, vamos a servicios, Snort. Acá no debería aparecer nada, entonces le decimos adicionar. Dejamos todo por defecto y le decimos guardar. ¿Sí? Sí. Después de hacer eso, ya nos debería aparecer acá el sensor. Este sería el sensor, ¿cierto? Tenemos un sensor de internet, de la WAN. Luego vamos a Global Settings. Habilitamos esta primera opción, que es para que descargue las firmas de ataques conocidos con el código que tenemos de Snort. ¿Listo? Listo. Y ahí vamos. Listo, pero gracias. Entonces, debemos de darle acá en esta primera opción, ¿cierto? Que son usuarios, las firmas para usuarios gratuitos. Ah, no, mentiras, no. Ahí ya lo reconoce. Entonces, simplemente ponemos el código y le decimos guardar. Listo, ponemos el código y le decimos guardar. Vamos a update. Entonces, activamos el sensor. Activamos la licencia Snort. Y vamos a descargar las firmas. Entonces le decimos update. Y simplemente le decimos update rules, ¿cierto? Actualice las reglas. Y bueno, eso es todo. Acá se nos va a demorar un ratico mientras él actualiza todo el set de reglas de Snort, que es amplio, ¿cierto? Son muchos ataques que él detecta. Entonces ahí se nos va a demorar un ratico. ¿Me confirman si van ahí, por favor? Sí, profe. Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, entonces, nada, minimicémoslo ahí. Minimicemos. O bueno, yo voy a minimizarlo. Mientras eso descarga, continuemos por acá. Ya terminamos el laboratorio, ¿cierto? Ahí estamos descargando las firmas. Y ahorita, después simplemente es probar que funcione. Pero para no quedarnos ahí esperando, entonces sigamos porque estamos un poquito atrasados. Correo. Listo, estamos viendo mecanismos de protección. Ya vimos a nivel perimetral firewalls, DMZ, VPNs, IDS. Otro aspecto muy importante es el tema del correo electrónico, ¿cierto? En las organizaciones es uno de los vectores que más recibe ataques. Temas de phishing, temas de spam, ¿sí? Y temas de malware, básicamente son esos tres vectores. Phishing, ya sabemos qué es, ¿cierto? Es cuando nos llega un correo supuestamente de Bancolombia y en realidad no es de Bancolombia. Pero cuando hacemos clic nos llega una página igualita a Bancolombia y lo que hacen es robarnos la información o de cualquier entidad, ¿cierto? Spam es correo electrónico no deseado, ¿sí? Publicidad sobre todo o temas de engaños. Y malware, pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero malware pues es todo lo que tenga que ver con software malicioso. Entonces nos llega un archivo de la DIAN supuestamente y es un PDF y lo abrimos y nos infectamos, o un archivo de la registraduría que en época de votaciones, donde consulte su lugar de votación y es un Excel y lo abrimos y nos infectamos. Eso es spam, eso es malware, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también es un tema muy común en las organizaciones. Todos los días, pues, si es una empresa de 600 empleados, pues son 600 cuentas de correo y en un día pueden llegar 30 phishing, 20 spam, etcétera. Entonces, una de las cosas, digamos, que nosotros como analistas debemos de saber es obviamente identificar cuando es un phishing. Hay phishing muy elaborado que es muy difícil de identificar, pero en términos generales el phishing, digamos, para un ingeniero, pues debería ser fácilmente identificable, ¿cierto? Es tan sencillo como analizar los links para ver hacia dónde van y ver que en realidad sean del dominio que dicen ser, ¿cierto? Es, por ejemplo, también analizar que el tráfico esté viajando cifrado, que sea HTTPS. Muchas veces el phishing viene con problemas de redacción, con errores de ortografía, porque son cosas masivas. O, por ejemplo, yo no tengo cuenta en Davivienda y me llegan cosas de Davivienda, pues evidentemente eso es muy probable que sea un phishing. Una cosa habitual que hacen los atacantes para tratar de engañar a la gente, por ejemplo, ayer fue un día donde hubo mucho phishing, y mucho es mucho. ¿Por qué? Por el tema del día sin IVA. Entonces muchas compras se hacían por internet. Eso lo digamos, los atacantes lo saben también y lo utilizan a su favor, ¿sí? Entonces ayer hubo mucho phishing. Una cosa que hacen los atacantes es comprar un dominio X, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, prueba.com, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, tienen este dominio. Sí, este dominio lo compran y es en el cual van a montar el phishing. Entonces, van a montar un phishing de Bancolombia, por decir algo. Entonces, lo que harían es sobre ese dominio que ya tienen, montan un subdominio. Entonces, por ejemplo, Bancolombia .info, por decir algo, ¿sí?
Listo, entonces este subdominio se lo acoplan a este dominio. Y finalmente el link quedaría algo como esto: bancolombia.info.prueba.com. En realidad, ¿cuál es el dominio ahí? Pues el dominio en realidad es este, ¿cierto? Pero es muy probable que una persona pues normal piense que esto sea un dominio válido de Bancolombia, ¿cierto? Simplemente es sobre el subdominio real, uno puede poner subdominios, ¿cierto? Y los puede modificar. O igual, acá ponen facebook.info, no sé qué, pero en realidad el dominio es otra cosa. Y no es en realidad el dominio de Facebook. Profe, yo ahí tengo una pregunta. Las empresas que venden dominios como GoDaddy y demás, ¿tienen, digamos, como bloqueados esos dominios que sean relacionados a otras cosas oficiales? Por ejemplo, bancolombia.info, bancolombia.net, ¿o qué hacen ahí? No, o sea, si lo hacen así como yo lo estoy mostrando, obviamente esos dominios están bloqueados. O sea, si yo busco bancolombia.info para comprarlo o bancolombia.net, debería estar bloqueado, ¿cierto? Es lo que usted me pregunta. Pero, Sí, señor. pero el dominio en este caso es prueba.com. ¿Sí? Lo está Sí, sí. Entonces, si este dominio está libre, pues yo lo compro y sobre este lo modifico. ¿Sí? Esto es un Sí, subdominio. correcto. Yo entiendo que acá estamos tratando el ejemplo del subdominio, Sí. pero me refiero a que sea dominio como tal. Debería de estar bloqueado. Uno como empresa lo puede bloquear, o sea, no bloquear, yo lo compro, así no lo use. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden ingresar a una página como juiz.com, bueno, o juiz cualquiera, o juiz.net. Miremos. ¿Sí? Y si ponemos acá en Colombia, Bancolombia, perdón. Miremos, por ejemplo, bancolombia.net. Bueno, me dice que ese dominio ya está registrado, ¿cierto? De hecho, tienen un email para registrar dominios, dominios.bancolombia. Y bueno, acá están los datos de quien compró ese dominio. Y por acá debe decir que tiene prohibida la transferencia. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo decir voy a comprar ese dominio, ¿cierto? Sin autorización de ellos. Profe, pero en ese caso, ¿la empresa tendría que hacer la compra de todos los dominios o hay alguna ley que los protege y les diga, vea, como yo tengo el dominio bancolombia.com, .co o lo que sea, no me puede vender alguno que sea similar al que ya tengo? Hay unos temas legales de marca, ¿sí? Hay unos temas de marca en donde si alguien compra ese dominio y ellos son los dueños de esa marca, digamos, tienen una preferencia, por decirlo así. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema sobre todo a nivel de leyes? Y es el tema que son diferentes países, ¿cierto? Porque pues yo podría comprar bancolombia.com. Perú, sí, por ejemplo. Entonces ya tendría que son las autoridades de Perú saber si tienen o no tienen leyes para ese tipo de cosas. En Colombia está el tema de marcas, entonces si yo represento una marca tengo prevalencia sobre el dominio. Pero no, pues no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho a Bancolombia le pasó. A Bancolombia le pasó que el dominio se le venció, la persona no lo renovó y otro compró ese dominio. Y pasó hace poco, hace tal vez año y medio. Y uno entra a la página de Bancolombia y no entraba, simplemente decía este dominio no está disponible,
comuníquese con tal persona que es el nuevo dueño de ese dominio. Duró así algunas horas, casi todo un día, y mientras Bancolombia solucionaba. Pero sí, entonces lo que le tocó hacer a Bancolombia fue darle mucha plata a esa persona que compró ese dominio. El hombre que compró eso en ese momento, porque si debieron darle mucha plata. Sí, le tuvieron que haber dado mucha plata. ¿Sí? Y de hecho, y sobre todo porque tenían que actuar muy rápido. Muy probablemente si Bancolombia demanda y alega temas de marca y eso, al man le hubiera tocado volverlo, pero ¿cuánto tiempo se hubiera demorado eso? Seguramente meses. ¿Y cuánta plata hubiera perdido Bancolombia con esa página por fuera? Meses. ¿Sí? Entonces ese es un tema que puede que legalmente lo protejan, pero en la vida práctica, en este tipo de escenarios, no da para un proceso legal y eso. Les tocó a Bancolombia le tocó pagarle a esa persona y fue mucha plata. Sí, a ver, este no es Micom. Miremos acá, por ejemplo, bancolombia.info. Miremos cualquier cosa. Lo que les quiero mostrar es esto, miren. Entonces, miren, todos estos están bloqueados. .co, .com, .net, .netco, .org, .info. Es muy probable que Bancolombia no los esté usando. Pues no sé, puede que todos los use, puede que no. ¿Listo? Bueno, este por ejemplo no lo están usando, pero está bloqueado. Y hay unos disponibles, bancolombia.tv, por ejemplo. Cualquier fulano podría comprar este dominio, 260.000 pesos. Y acá se puede hacer una campaña de phishing muy buena, ¿cierto? Porque es un dominio muy creíble. ¿Listo? Pero básicamente es esto. En este tipo de páginas yo podría revisar qué dominios hay disponibles y cuáles están ya bloqueados. ¿Sí? Lo ideal es, así uno no los utilice, al menos bloquearlos, ¿cierto? O sea, registrarlos para que otro no los compre y me suplante. Entonces miren que en este caso pues los principales ya están bloqueados, ¿cierto? Seguramente el único que utilizan es bancolombia.com, pero para evitar temas de phishing lo ideal es bloquear los otros. Sí, más o menos es eso. Bancolombia punto digital está disponible, ese también está peligroso. Punto digital está disponible. Sí, miren, o por ejemplo bancolombia.marketing. ¿Cierto? Pues a mí me mandan algo de bancolombia.marketing.com, info.bancolombia.marketing o algo por o www, puede ser www.bancolombia.marketing, y es muy probable que uno pase, ¿cierto? Entonces eso es un riesgo bastante común. Pero bueno, en esencia digamos que lo que hacen normalmente es este tipo de cosas para engañar, ¿sí? Les voy a poner en el chat para que hagamos este ejercicio antes del break un link para ver qué tan buenos son ustedes para detectar un phishing. ¿Sí? En realidad es muy sencillo, un test de phishing muy sencillito. Pues la idea es que todos lo hagamos. Entonces en el chat se los pongo. Listo, la idea es que ustedes lo vayan haciendo. Nos dice, bueno, puedes detectar cuando te están engañando. Le vamos a decir hacer el test. Nos pide un nombre y un usuario, perdón, un correo electrónico. Entonces nada, poner, no necesita ser real, es simplemente como para ellos crear ahí
¿sí? Entonces ponen un nombre y ponen un correo cualquiera. Listo, y le dicen empezar. Entonces él me llega acá un correo electrónico y lo único que ustedes deben decir es, bueno, ¿ustedes creen que eso es un phishing o que es algo real? Él manda, son como 6 correos y ustedes pues lo analizarán y dirán, ¿es un phishing o es algo real? ¿Cierto? Puede que sea phishing como puede que no. ¿Listo? ¿Ya pudieron llegar acá al primero? Sí, señor. Bueno, el primero. Por ejemplo, sí, usted, Brandon. ¿Sí? Yo pienso que ese es legítimo. Piensa que este es legítimo. ¿Sí? Sí, porque él está, básicamente estabas como compartiendo pues una información entre dos personas que estaban hablando normal. Aquí no se está presentando como como un tercero ni nada, sino que se está presentando como tal. Como una comunicación entre compañeros de comunicación. Para mí es falso. ¿Quién dijo? Yo, profe. Luis Felipe. Luis. ¿Y por qué? No, para mí es Porque real el también. correo dice Luis Gómez y cuando usted se para sobre el botón de abrir en documentos, lo lleva a http drive-google/Luke Johnson. Sí, listo, sí, yo también creo que es falso. Creo que es falso precisamente por eso mismo. El correo, pues es un correo de Gmail normal, ¿cierto? Está llega un correo normal, viene con un archivo compartido. Pero cuando miramos acá, miren que ese dominio es un dominio falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existe un drive con dos slash, ¿sí? Más o menos es eso. Y no corresponde el usuario con el DS. Adicionalmente es HTTP, ¿sí? Sí. Debería ser HTTPS. Pero yo no había visto, yo ni siquiera le había dado clic ahí, pensé que era solo la imagen. Profe, yo le di ¿Listo? inspeccionar elemento, viendo el código fuente y en el botón dice disque fail. ¿Sí? Ah, bueno, ya sería Sí. más. Bueno. Pero acá pues simplemente démosle lo que cada uno crea, pues en este caso pues sería phishing, ¿sí? Y bueno, acá nos dice, sí, es una URL engañosa. Dice ese correo es de suplantación de identidad. No dice que es Luis Gómez, pero en realidad es de otra persona. Y la URL estaba en HTTP, entonces es una URL engañosa. Listo. Le podemos dar más información. Siguiente, y ahí nos lleva al otro. Dice, hemos recibido un fax. Todos están ya en el 2. Dice más información y siguiente. Sí, sí. ¿Listo? A ver, por ejemplo, Edinson. Sí, señor. ¿Ese qué cree que es? ¿Es legítimo o es phishing? Profe, pues si nos paramos sobre el enlace, ¿Sí? no, profe, ese enlace está muy extraño. Exacto, estamos con los dominios ahí. Sí, ese dominio está muy raro, profe. Claro, Para mí es phishing. Listo, sí, es phishing, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, miremos. Miren una cosa acá. La empresa supuestamente se llama eFax, ¿cierto? eFax. Y el correo donde viene es eFax. Ajá. Miren que este ya es sospechoso, ¿cierto? No pertenece a la misma empresa. Acá es parecido, que es algo que normalmente se utiliza, ¿cierto? Pero no es no es de la misma empresa. Y si vemos el link, pues el link es igual. Es más o menos lo que les conté yo. Miren, en realidad el dominio ahí es mailru382.com. Ese es el dominio. Y el subdominio le ponen algo correlacionado, ¿cierto? Que sería efax.hosting.com. Para engañar. Entonces, listo, nada, es un phishing también. Vean, el dominio real era este. ¿Sí? Y el correo, miren que también venía de un remitente diferente. Listo, siguiente. Acá dice,
Bueno, alguien nos manda un correo diciendo, ¿te acuerdas de esta foto? ¿Sí? Es un correo Gmail. Bueno, Jacobo. Phishing. Profe, yo diría que es phishing. Pues, pero inicia con HTTPS, pero termina por ahí como en .net. Entonces, yo diría que es phishing. Está chafa. ¿Listo? Entonces phishing, ¿sí? Igual. Pues el correo es un correo Gmail normal, pero el link es, miren, dice Google Drive, pero el verdadero dominio es el sysnet.net, ¿cierto? Entonces lo tratan de engañar a uno con eso, a pesar de que sea HTTPS. Lo mismo, el dominio era este y sobre ese crean un subdominio similar que se llame Google Drive. Esta de Dropbox Profe, ese sí tiene la extensión bien de Dropbox. Dropbox Mail. el correo de donde viene es Dropbox legítimo. Mail. Esto sí, Dropbox Mail sí existe. Sí, señor, a mí me han llegado notificaciones de eso. Bueno, pues si uno tiene dudas, pues uno podría comprobar, ¿cierto? Miremos si Dropbox Mail existe. ¿Sí? Sí, es un dominio de Dropbox, ¿cierto? Pues, Y los enlaces también y están. los links apuntan al dominio de Dropbox y son HTTPS. No, entonces sí es legítimo. Entonces creería uno que está bien. Ese caso es muy particular porque el correo también debería ser del dominio Dropbox, ¿no? Pues yo la verdad no tengo cuenta en Dropbox, no sé cómo lleguen pero No, es que lo utilizan, por ejemplo, para las campañas por ejemplo, para el mailing. Entonces, por ejemplo, ahí están muy específicos el dominio mail, porque muchos lo utilizan, es decir, muchos lo utilizan en temas comerciales, otros lo utilizan en oficiales y otros en temas de marketing. Entonces, por eso tienen varios dominios. pues aparentemente es legítimo, ¿cierto? Miren que entramos acá a este dominio y era un dominio que está activo de Dropbox y cada uno de estos links apunta a la página HTTPS de Dropbox. Entonces, pues, creería uno que ese está bien. Sí, está bien, correcto. Siguiente. Bueno. Pablo, Un momentico, profe, que se quedó cargando. Listo, ahora sí. El de Sara. Sí. Para mí no es legítimo, porque en la parte de abajo dice Colegio Montellano y en la parte de arriba es una escuela, entonces pues para mí son de dos partes diferentes. Y una cosa particular, no estoy muy seguro si anteriormente también nos ponía el nombre a cada uno. Solamente que en este solamente me acabo de percatar que está diciendo el nombre de cada uno. No sí, sé si no, nosotros no venía. nosotros no venía, entonces está siendo muy personal. Y si es muy personal, yo nunca he tenido pues no sé por qué me lo está mandando personal si esto no corresponde a algo que yo conozca. Sí. Y también estoy de acuerdo con el compañero en lo de los dominios y el nombre. Sí, digamos, este lo puede confundir a uno, ¿cierto? Porque uno acá tampoco, me un archivo adjunto. Bueno, hay que también descuidar mucho de los archivos adjuntos. Pero bueno, ahí habría que mirar quién es Sara Martin. Y depende, pues si yo la conozco. Pero bueno, habría que, por ejemplo, probar si este dominio existe. ¿Sí? Y si en realidad es de ese colegio o no. Entonces probemos. O sea, por lo que tenga el nombre no tiene mucho que decir, porque en la empresa donde yo trabajo
varios nos han enviado correos así phishing con el nombre de cada uno. Entonces el correo de pronto muchas veces no tiene mucho que decir. Bueno, eso también es muy variable, depende si usted se ha registrado en alguna plataforma donde usted ponga su nombre, es muy probable que tengan ya la base de datos con sus nombres. O si el correo es muy explícito, si mi correo es diego.gonzález, pues, del mismo correo ya saben el nombre, entonces de ahí lo pueden sacar. Pero bueno, en este caso miren que este dominio, por ejemplo, no existe, ¿sí? Entonces ya uno empezaría a desconfiar, ¿cierto? Y lo que dice el compañero, ¿cierto? Que el dominio es una cosa que se llama diferente al de donde dice venir ser, ¿cierto? Pues entonces digamos que es phishing, pero pues digamos ahí lo sospechoso es eso, que el dominio no corresponde, que el dominio no existe. Archivos adjuntos, bueno, habría que validar este archivo adjunto, pero pues bueno, phishing, sí, bueno, acá también lo catalogan como phishing. Dice que hay que tener cuidado con los archivos adjuntos y que el remitente, bueno, no nos dan muchos, pero bueno, dice que era una suplantación. Listo, siguiente. Profe, una pregunta tan amable. Sí. Por ejemplo, yo estoy en la parte de TI de una empresa. Sí. A mí me llegan empleados con esos documentos adjuntos. ¿Qué método puedo usar yo para evaluarlos? O solamente detectando lo de la cuestión del dominio. Mejor me omito la parte de descargarlos. ¿O qué otro método de defensa puedo tener yo en el computador para que no... yo pueda hacer como todo, descargarlos, o sea, hacer lo que yo quiera, instalar, pero sin que me afecte la integridad del equipo? Lo vemos más adelante, Ahorita en la tarde lo vemos y es... Bueno, esto es simplemente como concientización, para conectar a la gente a verifique los links, si es un destino, si es un remitente que usted no conoce, desconfíe, verifique que sea HTTPS, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero ya más técnicamente ahorita lo vemos, ¿sí? Listo, bueno, este otro, alguno de los Daniel. No, pero eso es phishing. No, primero porque pues al pararse pues sobre el botón, pues no inicia con HTTPS, pues sí, sin la S. Entonces pues ya ahí rompe pues como la regla. Y lo otro pues que ahí también se ve el dominio que es ml-security.org. Exacto, sí, es muy similar a los otros. Aquí hay que tener en cuenta que esto, miren que este remitente puede que sea el real. Esto se puede suplantar, ¿sí? Habría ya que mirar el encabezado del correo para determinar si esto es real o lo están suplantando. O sea, yo puedo mandar un correo que sea que a sus casillas de correo llegue que es, por ejemplo, del decano, ¿sí? Eso se puede hacer, suplantar el origen. Ya habría que mirar el encabezado para ver si eso es real o es simplemente una suplantación. Que eso lo vemos ahorita. Y bueno, el link sí es muy diciente que es HTTPS, más si vamos a cambiar una contraseña, ¿cierto? Entonces es phishing. Este otro es similar al anterior. Nos dice que posiblemente estén intentando robar su contraseña. Entonces hay un link para cambiar la contraseña. ¿Quién? Julián Arley. ¿Phishing o el real? Profe, es un phishing. Sí. Sí, señor. Porque pues lo mismo que el anterior, el dominio, pues ahí se puede evidenciar de que termina en support y pues el dominio es siempre en la mayoría pacolombia.com. Y cuando le colocamos ahí en cambiar la contraseña,
pues nos muestra una dirección donde va que no es la que utiliza Google. Es una URL recortada. Exacto, viene con un acortador de URL, que es Team Yo- URL, y acá digamos que se podría uno engañar más porque es HTTPS, ¿cierto? HTTPS google.com, pero si usted mira todo el subdominio, en realidad es una URL acortada. Yo me sacrifiqué por la ciencia y lo manda uno a Jigsaw. ¿Sí? Sí. Pues le dice, pues, como igual Ingresó al link, pues. le sale, no, que protege tu cuenta, de que, pues, como, pues, yo no sé esto qué es, pero realmente esto de Jigsaw no sé qué será. Pero creo que es un proyecto de Google, no sé. Sí, es un proyecto de Google. Ah, ven, acá está Jigsaw. Esas son como con campañas de concientización de Google de temas de seguridad. Y bueno, entonces este sería phishing también. Y creo que ya. Queda uno. Mateo. Creo que hay dos Mateos, ¿cierto? Cualquiera de los Mateos. No, solo hay uno. Profe, yo acabé de llegar otra vez porque tenía problemas con el internet y pues no voy a conectar. Bueno, y el otro Mateo. Sí, profe, yo, ese es legítimo. ¿Este es legítimo? Sí, bueno. señor. ¿Este qué es? Bueno, este es cuando uno asocia la cuenta de Google a algún servicio, ¿cierto? Hay veces hay servicios donde uno no puede autenticarse utilizando el método de autenticación de Google. Sí, es muy común, ¿no? De Facebook. Entonces, para uno no tener que crear un usuario, crear una contraseña, entonces uno puede decir, no, yo me autentico con el mismo de Google. Profe, ahí también se puede hacer una validación rápida y es verificar qué es ese TripIt. A ver, ¿a qué está pidiendo autorización? Sí, podría ser, no sé esto que sea. Parece que es como una app de viajes, como una planeación de viajes, como qué puede hacer y dónde, qué conocer y demás, como algo de... Entonces aparentemente sí es legítimo. Exacto, Ajá. sí, es como para itinerarios de viajes y eso, ¿cierto? Entonces es una aplicación que es real. Entonces creería uno que sí puede ser legítimo, ¿cierto? Todos son HTTPS y tiene el dominio que es trip.com. Entonces, legítimo. Y bueno, sí, era legítimo. Y listo, ya. Ahí ya nos dimos en este ejercicio ya nos hemos acertado. Listo, entonces bueno, nada, en realidad para uno puede resultar algo trivial con el tiempo, pero seguramente para el 90 o el 80% de las personas habituales que utilizan correo electrónico no, ¿cierto? Entonces es un tema de mucha concientización, sobre todo al interior de las empresas, y eso es algo que lo cual nosotros como profesionales pues debemos de trabajar también. Entonces esta plataformita nos permite hacer este quiz. Y bueno, son las 10 ya, entonces descansemos 15 minuticos, 10 y 5, entonces nos vemos a las 10 y 20. Vale, profe, gracias. Tengo una pregunta antes de... Profe, Señor. ¿tomamos como otro laboratorio o no? No. Prueba de actividad.
Y, profe, para tenerlo en cuenta, yo cuando descargué la carpeta de unidad 1, solamente habían 3 laboratorios. Sí, sí, sí. Porque esa solamente les mandé lo de la unidad 1, que era lo de anonimato y eso. Lo de OSINT. Ya ahorita les comparto la unidad 2, que es todo lo otro que hemos hecho de protección. Ah, listo. ¿Listo? A ver. Bueno, nos vemos ahorita entonces. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno.